Biblia o si tiene la Biblia en el celular, donde esté, busquen la Biblia, Efesios capítulo 4, y vamos a estar leyendo en ese pasaje que comenzamos a trabajar hace 3 domingos atrás o 4. Cuando esté ahí, diga amén, por favor, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Señor amantísimo Padre, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Te damos gracias por esta salvación tan grande que nos has dado por medio de la fe en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por derramar tu Espíritu Santo en nuestros corazones, quien ilumina nuestro entendimiento. Te rogamos, Señor Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, prepara nuestros corazones, que seamos edificados en el conocimiento de la verdad, que vivamos tu palabra, tu verdad, y seamos testimonio vivo de que Jesucristo es real y verdadero y que Él gobierna en nuestras vidas. Por Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Dios le bendiga, amado hermano y hermana. Y aprovecho la oportunidad para también saludar a nuestros hermanos y amigos que por la gracia de Dios comparten también en esta hora el mensaje de la palabra de Dios con nosotros. Muchísimas gracias por su fineza de permitirnos compartir con ustedes la palabra de Dios. Bueno, como dije, comenzamos en este pasaje con el propósito de responder a ese reto que pone el Espíritu Santo delante de nosotros en ese primer verso. Dice, pues, el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo. Dijimos que obviamente estas palabras fluían, o la tinta fluía de la pluma de Pablo, pero la palabra inspirada viene del Espíritu Santo de Dios, quien es el autor intelectual de toda la Biblia. Eso lo saben ustedes, pero me gusta repetirlo para que sea claro. Dios habrá escogido 39 o 40 hombres para escribir este libro, pero el autor intelectual de todo lo que está registrado en este libro es el Espíritu Santo de Dios. Por eso podemos confiar en que la palabra de Dios es real, es verdadera, es infalible, es decir, es libre de error y es nuestro único, nuestra única fundamento donde depositamos toda nuestra confianza, donde estamos seguros en seguir los consejos y los preceptos y mandamientos que están registrados en este maravilloso libro. Ahí dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y estuvimos hablando por un buen rato, ya hemos venido hablando de esto. Y dije, y quiero aclarar una vez más, que estamos hablando, o el título de este mensaje, que es segunda parte hoy, es guardando la unidad en la iglesia. El Espíritu Santo nos llama a guardar, cuidar con esmero de la unidad de la iglesia. Y dije, para que nadie se preocupara, que no estamos compartiendo este pasaje de la Escritura porque haya problemas en la iglesia. Al contrario, en los 22 años de esta congregación, de esta iglesia, no hemos disfrutado de mayor paz, armonía y gozo y esa confraternización, ese amor en Cristo entre nosotros los hermanos y hermanas, los miembros de esta congregación. Es decir, que no estamos no estoy trayendo esta parte de la palabra de Dios con ustedes porque haya problemas. Al contrario, lo estoy compartiendo como, diríamos, como medicina preventiva, para que nosotros vivamos a la altura de ese llamado que nos hace el Espíritu Santo. Y vimos que el apóstol en el verso 2, el apóstol Pablo, ahora bajo inspiración divina, menciona 5 virtudes cristianas que son esenciales para nosotros poder convivir los unos con los otros
y guardar esa paz y esa unidad del Espíritu en la iglesia. Comenzamos, dijimos que por ser tan importantes estas virtudes cristianas, las íbamos a analizar una por una, las íbamos a mencionar una por una, porque son muy importantes para nuestra vida espiritual. Y vimos en ese segundo versículo que comienza diciendo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vimos pues que la primera de esas 5 virtudes es la humildad. Y hablamos un poco de la humildad y también nos encontramos en Romanos capítulo 12, verso 3. Dijimos que quizás es la definición de humildad más apropiada que podemos conseguir. Esto lo estoy repitiendo a modo de una recapitulación para poder engranar donde vamos a empezar ahora, pero Romanos capítulo 12, verso 3 dice o la definición de humildad de acuerdo a ese texto es no tener qué cosa más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, es decir, no pensar de nosotros más alto de lo que debemos, reconocer quiénes somos y que no somos mejores que nadie. Tampoco nos doblegamos ante otro como que Él es mejor que nosotros. Sabemos que en Cristo todos somos iguales, porque fuimos redimidos, fuimos salvados por una misma sangre, por una misma fe. Aquí lo está diciendo: un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Padre, que es en todos y por todos. Entonces no hay nadie más importante que nadie. Es decir, pensar de nosotros con cordura, con cordura. Y sabemos pues que el mundo interpreta o ve esa virtud, esa cualidad de humildad como una deficiencia o una debilidad de carácter. Eso es lo que el mundo piensa. Pero sabemos que esta es una de las más importantes y necesarias virtudes cristianas. Y sabemos además que sin humildad es imposible agradar a Dios. Proverbios 3:34 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De manera que sin humildad es imposible agradar a Dios. Sin humildad es imposible ser transformados y hechos semejantes al Señor Jesucristo. Y uno de los propósitos de Dios con usted y conmigo es hacernos semejantes al Señor Jesucristo. Porque una de las cualidades del carácter de Cristo es su humildad. Él nos invitó, dice, que Él no nos dice que seamos imitadores de Él, que es manso y humilde de corazón. Romanos capítulo, vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 8 y verso 29. Ahí está claro ese propósito de Dios con nuestras vidas. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De manera que sin humildad sería imposible ser semejantes al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos que humildad es lo opuesto a orgullo. Y orgullo se define, obviamente, como es algo opuesto a la humildad, se define como un exceso de valoración propia, por lo cual el individuo se cree siempre superior al otro o a los demás. Es como, diríamos, una manifestación de soberbia en el carácter de ese individuo. El mundo, amados, está lleno de orgullo. Usted lo va a oír en las expresiones de la gente. Muchas personas se jactan de sus logros académicos, de sus logros profesionales. Mucha gente se jacta de su linaje familiar. Otra gente se jacta de la casa que tiene, y no tanto de la casa, sino donde la casa está edificada, porque ahora el lugar o el residencial de la ciudad es más importante todavía que la casa misma, porque eso nos da mayor estatus y cosas así por el estilo. Pero estas cosas, aunque suenan mal en el mundo, pero suenan aún peor si se oyen en alguien que profesa ser cristiano. Nosotros, la Escritura dice en Colosenses que nosotros debemos
lo que nosotros digamos debe dar gracia al oyente, debe edificar al que nos escucha. Y cuando vemos a un cristiano con petulancia y esa creencia, pues es algo que choca. Mire, preste atención a algo y verá usted cuán peligroso es el orgullo. Y nosotros, mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, tendremos que luchar contra el orgullo. Porque el orgullo forma parte integral del pecado. Y el pecado, el germen de pecado, está en nosotros todavía. Que lo mantenemos bajo el pie de Cristo, que lo mantenemos, como dice Romanos capítulo 6, dice, Dios no ignora por nada que en nosotros está el germen del pecado. En nosotros hay una naturaleza caída, pecaminosa, que tenemos que luchar contra ella. Que va a estar ahí hasta el día que Dios nos levante por medio del arrebatamiento de la iglesia o nos llame a su presencia por medio de la muerte. Pero tendremos que luchar con eso. Pero Romanos capítulo 6 dice que nosotros no obedezcamos al pecado que está en nosotros, de manera que no se vaya a enseñorear de nosotros, porque dice que ya no estamos bajo la ley, allá en el verso 14, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo que está hablando es que todo lo que usted necesita para vivir una vida victoriosa sobre esa tendencia pecaminosa le ha sido dado a usted por medio del Señor Jesucristo. Tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo para mantenerle el pie en el cuello al pecado. Entonces, vemos aquí que el orgullo provocó la primera rebelión contra Dios. De acuerdo a Isaías capítulo 14, el verso 12 al 23. No vamos a ir allá, pero está ahí. El orgullo juega un papel central en todo tipo de pecado, pero fue lo primero, fue el primer papel principal que juega el orgullo, es en el primer pecado registrado en Génesis 3, del 1 al 7, porque el orgullo incita al hombre a levantarse contra Dios y a competir contra todos sus semejantes. El orgullo es también severamente condenado en la palabra de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje en Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19? Registra las 6 cosas que abomina Dios, ¿cierto? En Proverbios 6, del verso 16 al 19, están registradas esas 6 cosas, dice, que abomina Jehová. ¿Y cuál es el primero? ¿Cuál es la primera de esas cosas que abomina Dios? En la lista de esas 6 cosas, dice que los ojos altivos. Y los ojos altivos siempre son propios ¿de qué? De la persona orgullosa. Sí, el orgullo es un problema para nosotros. El orgullo está presente en toda tentación que viene a nosotros, y toda tentación viene a nosotros de parte de Satanás. Y el orgullo forma parte integral de la personalidad de Satanás. Por orgullo, él se levantó contra Dios. Entonces tenemos que cuidarnos. El orgullo representa un problema, una amenaza, un peligro para la unidad en la iglesia. Además de eso, permítame compartir con usted algunas de las maneras en que el orgullo se puede manifestar en nosotros, en usted y en mí. Por lo regular, el orgullo hace que yo trate de dominar toda conversación. El individuo que trata de dominar toda conversación tiene que cuidarse del germen del orgullo. El orgullo hace que usted hable de usted mismo todo el tiempo y su pronombre personal favorito es yo. Yo. Es un yo-yo que no suelta el yo. El orgullo tiende a ser ingrato porque la persona orgullosa no se percata de la manera que está actuando porque él cree que se lo merece todo. ¿Y por qué ser agradecido si al fin y al cabo él tiene o ella tiene el derecho? Porque a manifestar gratitud, él se lo merece todo. El orgullo también está, la persona orgullosa en una conversación no presta atención al que está hablando, porque antes que usted termine de hablar, ya él está preparando la respuesta, porque al fin y al cabo sus ideas son las únicas importantes. Lo que usted está diciendo no es tan importante para él o para ella. Esa es una de las manifestaciones del orgullo. Y el mayor problema con el orgullo,
es que lo vemos fácilmente en los demás, pero no en nosotros mismos. Excepto que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios y por medio de la gracia del Espíritu Santo seamos convencidos de ese pecado. Porque el gran problema, amados, todos los pecados, toda la falta de cualquier persona, nosotros la vemos fácilmente. Y a veces lo mismo que estamos condenando en aquella otra persona está latente en nosotros. Porque se aplica a nosotros esa enseñanza de la palabra donde dice, saca la viga que tienes en tu ojo antes de que trates de remover la pajita que está en el ojo ajeno. Nosotros siempre procuramos, es decir, vemos con mayor facilidad el pecado en otra persona que en nosotros mismos. Y esto tuvo comienzo en el primer pecado, en el huerto del Edén. En el principio, Dios quiso que nosotros viéramos a través de los ojos. La Biblia se refiere a los ojos a veces como las ventanas a través de las cuales miramos. Dios quiso que viéramos las cosas a través de los ojos, pero que la viéramos con la conciencia. Pero después del pecado, cuando el pecado entró y dañó al hombre, el hombre comenzó a ver con los ojos divorciado de la conciencia. Por eso nosotros vemos más de aquí para afuera que de aquí adentro. Pues vemos más los defectos y los pecados en nuestros hermanos y hermanas y en todo el mundo allá afuera que en nosotros mismos, porque vemos hacia allá, pero muy poco miramos hacia acá. Muy poco miramos hacia adentro de nosotros. Por eso digo, vemos el orgullo en nosotros cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios y por medio de la gracia del Espíritu Santo somos convencidos de ese pecado. De otra manera no lo vemos. En esencia, el orgullo siempre estará en el centro de casi todos nuestros pecados porque viene de esa naturaleza pecaminosa que comenzó precisamente con el orgullo. Y es el causante de todos nuestros problemas personales y el número uno y peor de las causantes de los problemas en la iglesia. Por eso, cuidémonos de esto. Y creo que pues hemos hablado suficiente de lo opuesto a humildad. Volvemos a humildad. Y humildad es algo que tampoco lo vemos en nosotros. Sin embargo, otras personas sí pueden ver si usted es humilde o no. Si su humildad es genuina o no, porque hay gente que aparenta ser humilde, hay gente que se sienten, hay gente que son orgullosas y aparentan ser humildes. Hay un chiste que dice, se siente orgulloso de ser humilde. Y eso es como una contradicción muy grande. Pero las otras personas, si la verdadera humildad tiene dos componentes esenciales, hermanos. La verdadera humildad demanda dos componentes esenciales. En primer lugar, la verdadera humildad requiere un concepto real de usted mismo, un concepto apropiado de usted mismo. La persona humilde se ve a sí misma tal y como es. La persona humilde sabe y confiesa que es pecadora o pecador. Nosotros, vamos a hacer una aclaración, no somos pecadores habituales. Nosotros vivíamos en el pecado, Jesús nos salvó, nos limpió con su sangre y estamos caminando, gracias a Dios, y yo espero que así sea, en la perfecta voluntad de Dios. No somos pecadores habituales, es decir, el pecador habitual es el que, que habitualmente peca. El verdadero cristiano, si peca, siente que el mundo le cayó encima. Es lo peor que le puede pasar. Ese remordimiento y ese dolor es horrible porque no quiere pecar. Yo digo que somos pecadores porque tenemos una naturaleza pecaminosa aún en nosotros. Y la Escritura dice que el que diga que no es pecador llama a Dios mentiroso. De manera que no somos pecadores habituales, no nos levantamos en la mañana y decimos yo voy a hacer esto, aquello y lo otro. No pecamos deliberadamente, pero a veces o se nos puede zafar una palabra incorrecta, podemos dar una mala contestación, podemos dejar de hacer algo bien hecho, aún en nuestros trabajos, si no damos el grado adecuado de demostrarle al mundo allá afuera que por cuanto nosotros somos cristianos, el jefe o el dueño puede confiar plenamente en mi trabajo porque yo lo voy a hacer bien, no por lo que me paguen, no porque me estén velando, sino porque tengo un compromiso
de hacer las cosas bien hechas para la gloria de Jesucristo. Si nosotros a veces perdemos la oportunidad de compartir a Cristo con otra persona, el Espíritu Santo le abre la puerta a usted para testificar de Cristo a otra persona y usted no lo hace, usted acaba de pecar. Porque pecar es no cumplir con un mandamiento de Dios que sabemos que es para nosotros. Es decir, la Escritura dice allá en Santiago que si nosotros sabiendo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿qué cosa? Como pecado. Entonces, tenemos que cuidarnos. Por eso digo que la persona humilde reconoce que es pecadora, reconoce que hay un germen de pecado en él o en ella y que vive de la gracia de Dios o por la gracia de Dios. La persona humilde no se compara con otras personas. Vamos a 2 Corintios 10:12. Ese sí quiero leerlo, por favor. 2 Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Note que ese mismo se refiere a ese yo, que se repite muchas veces. Entonces, la persona humilde no se compara con otras personas. La persona humilde reconoce su incapacidad para hacer cualquier cosa en sus propias fuerzas. Porque la persona humilde sabe y reconoce que todo lo que puede y es, se lo debe al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y el primer paso para aprender a ser humilde es vernos tal como somos, hermanos. Reconociendo que todas esas cosas las hemos recibido por la gracia de Dios. En segundo lugar, la humildad requiere un concepto acertado de Dios. La persona humilde ve a Dios como la única fuente de salvación. La persona humilde ve a Dios como la única fuente de justicia. La persona humilde ve a Dios como la única fuente de la inteligencia, escuche bien, de toda bendición, de todo éxito, de todo talento, de toda habilidad, de toda destreza. La persona humilde sabe que lo que tiene, lo tiene porque le ha sido dado del cielo. Y yo me voy a tomar unos minutitos más y aquellos, yo sé que hay algunos que toman notas y otros toman nota mental, pero les voy a dar 4 textos de la Escritura que si usted lo escribe en las tablas de su corazón, le va a ayudar. Yo no estoy diciendo que usted sea orgulloso, pero nos va a ayudar a mantenernos cada día más humildes delante de Dios. Por nada del mundo, yo estoy llamando aquí a nadie orgulloso, pero esto es parte de la palabra de Dios y así tiene que ser. Hay 4 textos. Si usted lo escribe en las tablas de su corazón, le va a ayudar a permanecer humilde delante de Dios. Juan 3:27. Ojalá el hermano los ponga y así yo no tengo que buscar cada uno de ellos, pero sobre todo que ustedes lo vean. En Juan 3:27, Juan el Bautista, no Juan el apóstol, pero Juan el Bautista, dice el texto que él respondió y dijo: el hombre nada puede recibir si no le fuere dado del cielo. Está ahí puesto, ¿no? Respondió Juan y dijo, no, bueno, yo lo parafraseé, pero no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Está viendo? ¿Usted está analizando ahí? Porque si lo leemos muy rápido no nos percatamos, pero note lo que está diciendo. Estoy refiriéndome que estos son 4 textos bíblicos que si los atesoramos en nuestro corazón nos ayudan a ser humildes. Y dijimos al principio que Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Entonces, ¿quién es el primer problema que nos presentamos si se nos suben las cosas a la cabeza, si el termostato se nos dispara? ¿A quién es el primero que nos encontramos en contra nuestra? A Dios. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Contra ese no puede nadie. Entonces, note, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Eso está claro. Todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, se lo debemos a Dios. A Dios Padre. El segundo es 1 Corintios 4:7.
Y en 1 Corintios 4:7 la Escritura dice, ¿y de qué te glorías? O ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no lo hubieses recibido. Otro texto que nos advierte que todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a la gracia de Dios. El tercero es 2 Corintios 4:7. Ahí dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuáles son los vasos de barro, hermano? Usted y yo somos vasos de barro. Fuimos formados del barro. Y el tesoro a que se refiere ahí es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos da a nosotros. Él es el que da los dones, las habilidades, los talentos. Él es quien ilumina el entendimiento. Él es quien nos da la inteligencia, la sabiduría, la prudencia. Él es el que nos equipa de todo lo que necesitamos para poder servir al Señor Jesucristo, para poder agradar al Padre, para poder vivir la palabra, para poder caminar en esa perfecta voluntad de Dios. Y el cuarto texto cierra con broche de oro. Recuerden el propósito de estos textos: ayudarnos a mantenernos humildes. El cuarto texto usted lo va a encontrar en Santiago 1:17. Preste la atención a ese texto, donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Note cómo empieza el texto: toda buena dádiva y todo don perfecto. Hermanos, no hay que ser un experto en gramática castellana para saber que toda buena dádiva y todo don perfecto, es decir, incluye todo lo bueno que usted pueda aspirar. Todo desciende de allá. Todo lo que usted tiene, sus habilidades, sus dones, su inteligencia, su sabiduría para hacer su trabajo o para manejar su negocio, para desenvolverse en su profesión, los que están aún estudiando para estudiar y sacar buenas notas en el colegio, todo usted lo está recibiendo de arriba. Y al final del día no nos podemos jactar de nada, porque nada es nuestro. Ni siquiera nuestra alma es nuestra. Ni siquiera su cuerpo es suyo. ¿Qué dice 1 Corintios 6, versos 19 y 20? ¿Qué dice 1 Corintios 6, versos 19? Hay unas preguntas que hace el Señor. En 1 Corintios 6, versos 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que qué? Y que no sois vuestros? Allá el salmista en los Salmos dice que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y el texto sigue diciendo, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si no estamos en Cristo, si no estamos en el reino del Señor Jesucristo, estamos en el reino de las tinieblas, que no es para siempre, pero que todavía está. De manera que si usted no pertenece a Cristo, usted pertenece a Satanás. Su alma no es suya, ni antes ni después. El hombre no es dueño de su alma. O le pertenece a Satanás y se la va a arrastrar con él al infierno, o le pertenece a Cristo y va a ir a la gloria eterna con él. Entonces, nada es nuestro. Yo lo puedo invitar a usted a comer a casa y digo, hermano, venga a comer a mi casa la semana que viene. Pero realmente, yo debía decir, hermano, venga a comer. Lo que pasa es que no nos podemos tener en ese, como le llaman en inglés, el politically correct. No podemos ahora llegar al extremo de decirle, hermano, usted quiere venir a la casa que Dios me ha dado para que yo administre mientras esté aquí, que no es mía porque es de Él, para que usted coma la comida que vamos a poner en la mesa, que no me la gané yo, me la ha dado Dios. Porque esa es la realidad. Usted no tiene una casa, usted vive la casa que a Dios le ha placido que usted viva mientras esté aquí. Dios se la dio a usted. Usted dice, pero yo he trabajado como un animal toda mi vida. Y todas esas destrezas que usted se desenvolvió en su trabajo, todo lo que usted se ha ganado, todo lo que usted, hasta la salud que usted tiene, sea buena, mala, regular, todo se le ha sido dado por Dios. Entonces vemos pues que la persona humilde ve a Dios como la única fuente
de quien recibimos todos nuestros talentos, habilidades, destrezas, sabiduría, inteligencia y todo lo que tenemos, de manera que no nos podemos jactar de nada. No podemos dar lugar al orgullo en nuestra vida por ningún lado. La persona humilde ve a Dios como Él es, y ese conocimiento convincente de Dios en nosotros nos ayuda a permanecer humildes. Porque no hay nada mejor que vivir agradando a Dios. Isaías vio a Dios y se humilló en su presencia. Isaías 6, del verso 1 al 5, léalo luego cuando tenga. Y Isaías era un gran siervo de Dios y era sacerdote, para comenzar por ahí. Sin embargo, cuando vio a Dios, dijo: estoy frito, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Ya me morí, porque soy hombre inmundo, de labios inmundos, que vive en medio de un pueblo inmundo. Y la gracia de Dios se manifestó allí. Pablo vio a Dios, y al ver a Dios hizo que Pablo se viera a sí mismo tal como él era. Eso está en 1 Timoteo 1:15, si el hermano lo pone. 1 Timoteo 1:15, Pablo en esencia está diciendo que esta es una palabra, dice, una palabra digna de ser recibida por todos, dice él. Que el Señor Jesucristo vino a salvar a todos los pecadores, obviamente, que pongan su fe en él. Pero Pablo termina el verso diciendo: de los cuales yo soy el primero. ¿Se imagina usted? Después del Señor Jesucristo, Pablo, en mi opinión. La gente dice Moisés, amén, Isaías, Eliseo, Elías, el apóstol Juan. Pero yo creo que como Pablo, muy pocos. Y si Pablo está diciendo que él es el primero de todos los pecadores, ¿qué puede quedar de usted y de mí? Entonces esa convicción del conocimiento de Dios es linda, es maravillosa, porque nos desarma, nos ayuda, amados, a vernos tal como nosotros. Job vio a Dios y se arrepintió entonces de haber hablado, de haberse defendido, porque nosotros cuando nos da un catarro y empezamos, decimos: ay Señor, pero si yo soy tu siervo, ¿cómo es que me vas a tener enfermo así? ¿Por qué a mí? Pero Job dijo: oh no, yo he estado equivocado todo el tiempo en quejarme contra ti. Ahora me veo y me aborrezco a mí mismo. De manera que esa humildad hace posible que nosotros veamos a Dios tal y como Él es y nos aceptemos a nosotros tal como somos, reconociendo que Dios nos acepta o nos aceptó con todos nuestros pecados, con toda nuestra inmundicia, no para dejarnos así. Dios nos recibe lleno de pecado, lleno de inmundicia, para limpiarnos con la sangre preciosa de su Hijo. Y para que seamos transformados y regenerados por el Espíritu Santo, por el poder transformador del Espíritu Santo. Pero tenemos que reconocer quiénes somos, porque, mire, esa es una verdad bíblica hasta cierto punto muy humillante, porque nos hace ver que no teníamos mérito ninguno. No hay nada en que nosotros pudiéramos provocar el amor de Dios hacia nosotros. No hay nada en que nosotros pudiéramos impresionar a Dios de que Él tenía que hacer algo por nosotros. Y de cierto que es bueno eso, porque si no, óigame, si Dios nos hubiese o salvara a la gente por algún mérito en su vida, la eternidad completa se la hubiéramos estado sacando en cara. Acuérdate que tú me salvaste, pero sí me salvaste porque yo, óyeme, me lo gané por esto. Pero allá nadie se va a poder jactar de nada. Entramos al reino de los cielos por la gracia del Señor Jesucristo, por la fe exclusiva en Él. Entonces, hermanos, debemos entender que Dios no puede ser impresionado por ninguna cosa, por buena que parezca en nosotros. Por nada. Por lo máximo que usted pueda manifestar, desenvolverse, hacer, tener, lo que sea. Dios no puede ser impresionado por nuestras habilidades, por nuestros talentos, por nuestras destrezas, por nuestro conocimiento intelectual, por nuestra capacidad académica, por nada. Dios va a ser impresionado porque al fin y al cabo Él no los dio todo a nosotros.
Todo es de Él y todo redunda para la sola gloria de Él. Nada de eso significa absolutamente nada para Dios. Nosotros debemos ser honestos en cuanto a quiénes somos y de dónde vinimos. Usted nunca se olvide de dónde Dios lo sacó. Yo nunca me olvido de dónde Dios me sacó. Porque del momento que nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, nos empezamos a empinar. Y andamos luego con el cuello estirado y el pico levantado como la gran garza. Y no somos nada, absolutamente nada. Entonces, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y no nos podemos jactar de nada. Y eso es bueno porque nos ayuda a mantenernos humillados. Y hay una advertencia. En Lucas 18:14 dice que esa advertencia debe ser grabada en nuestros corazones también. Porque dice, porque todo el que se enalteciere será quebrantado y todo el que se humillare será enaltecido. De manera que hemos estado hablando de humildad y orgullo porque ambos influyen mucho en nuestro comportamiento y en nuestro bien llevar o mal llevar dentro de la congregación, aún en nuestros hogares. Esto tiene una gran influencia para nosotros. Y el vivir en cuanto a la humildad, en caminar en esa humildad semejante a la de Cristo, es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser capaces de vivir a la altura de ese llamado en Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí está. Cuando yo soy gobernado por el orgullo, voy a demandar que las cosas se hagan siempre a mi manera. Y si no se hacen a mi manera, me voy a ofender. Sin embargo, cuando camino en humildad, cuando usted y yo caminamos en humildad, entendemos que no soy el único que tiene buena idea, que otras personas pueden aportar también. Que somos un cuerpo, que no hay nadie más importante. Mire, la mejor enseñanza que vemos en la Escritura, ese simbolismo de la iglesia es cuando se compara con el cuerpo humano. Porque en el cuerpo humano no hay una cosa más importante que otra. Si usted se da un machucón en el dedo chiquito del pie, todo el cuerpo se duele junto con él. Y usted no puede dar un paso bien dado. Sí. Es más, si se cortó la uña chiquita del dedo chiquito muy corta y se le mete la costura del calcetín ahí, eso le recuerda, todo el cuerpo va a estar pendiente a ese dedo chiquitico. Y así debemos ser nosotros en la iglesia. Cuidarnos unos a otros. Cuidarnos unos a otros. Y entender que todos, por cuanto somos miembros de un cuerpo, tenemos algo que dar. Cuando camino en humildad, no voy a tratar de dominar toda conversación, no voy a demandar mis derechos, no voy a jactar de mis logros. Cuando camino en humildad, voy a poner el bienestar de otras personas tan importante como el mío propio. Y eso se transmite en amor hacia los demás. Cuando camino en humildad, busco glorificar a Dios, porque lo más importante para el miembro de la iglesia humilde es la glorificación del nombre del Señor Jesucristo, no es salirse con la suya. Y lo que es bien para la iglesia. Entonces, la verdadera humildad, hermano, no es sentirnos inferiores a otra persona. Yo quiero aclarar esto porque hay algunas personas que malinterpretan esto. La verdadera humildad no es sentirse inferior a otra persona, sino la verdadera humildad es ni siquiera pensar en nosotros mismos. Había un gran siervo de Dios que se llamó Andrew Murray y él define la humildad de esta manera. Voy a abrir la cita leyendo textualmente lo que él dice. Humildad es un estado de perfecta paz en el corazón. Es el no esperar nada, es no inquietarme por nada que se haga en contra de mi persona. Es tener una especial comunión con Dios ante quien puedo ir para disfrutar de paz mientras todo alrededor conspira contra mí. La persona humilde, dice este siervo de Dios, Andrew Murray, ni siquiera piensa en sí mismo. De manera que la falta de humildad y el orgullo pueden determinar nuestra unidad en la iglesia y nuestro bienestar en el hogar y en todo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, ya yo voy a ir terminando en unos 10 minutos, cuando el Señor Jesucristo habló del segundo mandamiento, Él dijo, y el segundo es semejante.
Dice él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo eso? ¿Por qué en el segundo mandamiento más importante él dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Sabe por qué? Porque él sabía que nosotros no tenemos ningún problema en amarnos a nosotros mismos. La prueba de nuestro carácter está en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La prueba de que si de verdad yo soy un hombre o una mujer gobernada por el Espíritu Santo está en que si yo amo a mi hermano como a mí mismo. Eso es una prueba tremenda. Y vamos a ser sinceros, hay gente que son muy difíciles de amarla, pero hay que comérsela con un grano de sal, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús murió por esa persona igual que nosotros. Y entonces yo pues discreparé de su manera de ser, de su personalidad, pero a él lo tengo que amar como a Cristo, o a ella. Estoy apuntando para las banderas para que nadie se sienta aludido, porque es un ejemplo en general. Así es que tiene que ser. Entonces, nosotros debemos siempre ir a Dios para que nos ayude a vivir esta palabra. Cuando usted ore, pida al Espíritu Santo, dame la bendición más grande que Dios le puede dar a usted. No es la lotería de la Florida, no es una mansión, no es un carro de $150,000, no es un yate de $4 millones. La bendición más grande que le pueda dar Dios a usted es que usted pueda vivir la palabra de Dios. Que usted sea hacedor de esta palabra. Si usted es hacedor de esta palabra, si usted vive en la perfecta voluntad de Dios, se lo tiene todo, aunque no tenga un centavo en el bolsillo. Usted tiene a Cristo, que vale más que todo. Usted tiene la palabra de Dios. Entonces, cuando esa sea nuestra actitud real en nosotros, seremos una iglesia que vamos a impactar la comunidad, porque y lo estamos haciendo. La gente viene y siempre nos dice que si hay algo que le impresiona de esta congregación es la unidad y el amor que se manifiesta entre nosotros. Y eso es lo que debemos hacer. Me he tomado un buen poco de tiempo hablando de humildad y de orgullo, hermanos, porque la humildad asegura nuestro éxito, pero no nuestro éxito de acuerdo al concepto mundial de éxito o la definición de éxito en el mundo, sino el éxito bíblico de vivir la palabra de Dios. La humildad garantiza nuestro éxito delante de Dios, pero el orgullo es el causante de todos nuestros fracasos. Escuche bien, el orgullo es el causante de todos nuestros fracasos, porque cuando en nosotros se manifiesta el orgullo, el primero que se levanta contra nosotros es Dios. Y en esa guerra no valen caldos de gallina prieta. Ahí no se puede. Dios solo puede. Vamos a estar en pie, amados. La semana que viene, si el Señor no ha venido por nosotros, continuaremos hablando de este pasaje de la Escritura. Seguimos en Efesios 4, porque nos quedan todavía 4 virtudes cristianas que discutir. Hemos solamente hablado de humildad. Y aprovecho que acabo de decir humildad para dirigirme a los hermanos y especialmente amigos que quizás estén viendo este tiempo de la palabra de Dios. Una de las cosas que más detiene al hombre o a la mujer de ir a los pies del Señor Jesucristo y reconocer que es pecador o pecadora, que está perdido o perdida, es el orgullo. Por eso yo me atrevo con toda franqueza a decirle a usted hoy, amigo o amiga que me está viendo y escuchando, que nuestro mayor anhelo es que usted conozca a Jesús como Señor y Salvador personal, porque todos somos pecadores y Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Él vino a salvarle a usted, hombre o mujer, de sus pecados. No permita que el orgullo le detenga, no permita que el orgullo le impida reconocer que usted es pecador o pecadora y que necesita que Jesús le limpie con su sangre preciosa y le salve de sus pecados. Jesús fue a la cruz y murió allí para salvarlo de sus pecados. Si usted quiere recibir a Jesús como su único Señor y Salvador personal, porque Él es el único que le va a salvar a usted de la ira venidera, el único que le va a salvar a usted del infierno y de una condenación eterna en el lago de fuego. Ahora, si usted quiere recibir a Jesús, diga conmigo: Señor Jesucristo,
Yo reconozco que soy pecador o pecadora y que tú diste la vida por mí sobre la cruz. Yo te invito, yo te recibo como mi único Señor y Salvador personal y te pido que me limpies de todos mis pecados, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo también quiero ser salvo, yo quiero ser salva y quiero servirte. Yo te ruego, Señor Espíritu Santo, que tú me enseñes a caminar ahora para el Señor Jesús. Diga eso. Si usted está en esta zona cerca de nosotros y no tiene una iglesia donde congregarse, aquí estamos esperándole y con mucho gozo le recibiremos. Si está en otro lugar, busque una iglesia evangélica que enseñe la palabra de Dios, que viva la palabra de Dios para que usted también sea enseñado en la doctrina correcta. Dios le bendiga. Y a nosotros aquí, amados, propongámonos, como dije al principio, esto no es porque hay problemas en la iglesia, simplemente es porque queremos usar estas instrucciones y estos preceptos y mandamientos de la palabra de Dios como medicina preventiva. Y comencemos a pedirle a Dios, no tanto para la relación en la iglesia, sino en su hogar. Esto es vital para la relación en su hogar. Que nosotros vivamos una vida sujeta al Espíritu Santo, una vida gobernada por el Espíritu Santo, una vida que glorifica a Cristo. Que la paz del Señor Jesucristo gobierne en nuestros corazones, que no haya en nuestros corazones lugar para el orgullo, sino que seamos humildes, que seamos hombres y mujeres gobernados por el Espíritu Santo, que nos podamos tratar bien, que nos podamos respetar mutuamente y que nos amemos mutuamente y que haya esa paz que tanto se anhela y que tanta falta hace. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y nos humillamos delante de ti y te rogamos que nos ayudes a vivir tu palabra, que tu palabra sea lo más importante en el centro de nuestra voluntad, de nuestro corazón, que seamos hombres y mujeres gobernados por el Espíritu Santo y que podamos, sin fingir, sin aparentar, sino que sea algo que fluya naturalmente de nosotros, que el mundo pueda ver que somos hombres y mujeres gobernados por ti, Señor Espíritu Santo, que vivimos para glorificar a Cristo y que la paz del Señor Jesucristo mora en nosotros, en nuestros hogares y en esta iglesia. Gracias, Señor, que sea una realidad en nuestras vidas. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. La pastora tiene algo que decir.